Saludos a todos. El presente vídeo ha sido realizado como trabajo de final de semestre para la materia de Epistemología de la Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud en la Universidad Tecnológica Indoamérica. En la carrera Ciencias Psicológicas. Por los alumnos, José Izurieta, Carlos Pacheco y Cristian Paredes, del segundo semestre de Psicología. La docente y tutora de la materia, la psicóloga clínica Mónica Maribel Vasco Álvarez. El objetivo general, describir a través de un vídeo toda la materia recibida en el segundo semestre de Psicología en la Universidad Tecnológica Indoamérica en el periodo 2016-2015. Como objetivo específico, explicar en un vídeo los siguientes temas: qué es la epistemología, los tipos de conocimiento, las escuelas epistemológicas y los enfoques clásicos de la psicología. Este vídeo ha sido realizado mediante la plataforma Powtoon. ¿Qué es la epistemología? El término epistemología está compuesto por la unión de dos palabras, episteme, que se puede traducir como conocimiento o ciencia, y logos, que vendría a significar discurso. Lo que significa que es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Se encarga de responder qué es el conocimiento, cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento o cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad. La misión de un epistemólogo consiste en mantener un constante movimiento crítico y reflexivo de todas las teorías, también permitir formar nuevamente leyes que parecían fijas o inmutables y permitir desenterrar y poner a consideración de los otros teorías que fueron comprobadas. Hay tres tipos de epistemología. Epistemología metacientífica, paracientífica y científica. En la primera, existe la supremacía del conocimiento científico sobre cualquier otro tipo de conocimiento, es por esto que solo acepta este como válido. La paracientífica, es una contradicción a la anterior, esta crítica al conocimiento científico, a su validez y objetividad. La ciencia cada vez es menos objetiva y más simbólica. Y por último, epistemología científica, nace de la reflexión de la ciencia, busca la especialización del conocimiento antes que generalizarlos. Hay varios tipos de conocimiento que podemos identificar, partiendo por el vulgar. Este se lo adquiere en las actividades cotidianas. El técnico, en cambio, se lo adquiere mediante la profesionalización de las personas. El simbólico es la representación a través de símbolos de la realidad de cada persona. El social es el conocimiento sobre las personas, sobre lo que hacen, pueden y deben hacer y sobre cómo deben comportarse. El conocimiento político se establece en base a ideologías sociales o ciudadanas. El religioso sirve para explicar situaciones que no entran en contexto de normalidad. El científico es el resultado de un proceso investigativo, experimentado y probado. El filosófico consiste en idealizar lo pensado. El dogmatismo parte de la certeza absoluta de la realidad relacional sujeto y el objeto. El problema del conocimiento es inexistente, ya que éste es una realidad, segura y universal, por lo que no se admite cuestionamientos. Hay también dogmatismo de la experiencia. Los estoicos, los cínicos y los epicúreos, niegan la validez de las afirmaciones universales y afirman la certeza completa de la experiencia sensible. El dogmatismo empirista se opone a lo académico, el más famoso escéptico, Sexto Empírico, y los naturalistas Heráclito y Pitágoras. El escepticismo está basado en la duda. Los filósofos escépticos no creen en una verdad objetiva, porque todo es subjetivo, dependiendo del sujeto que estudia y no del objeto estudiado. La doctrina afirma que la verdad no existe, o si existe, el hombre es incapaz de conocerla. Los autores principales de esta doctrina encontramos a Pirrón, Cardanes, Sexto Empírico y el francés Miguel de Montaigne. Ellos tenían en común esta actitud de poner en duda algunas afirmaciones que bajo algunos contextos se dan por sentado. Intelectualismo. Esta doctrina sostiene que la base del conocimiento está formado por el equilibrio entre experiencia y pensamiento. Este se aplica en el ámbito ético en quienes defienden que basta con conocer el bien para realizarlo, y que el mal se produce a causa de la ignorancia. Apriorismo. Este viene de la diferenciación entre a priori, es independiente de la experiencia, a diferencia del conocimiento a posteriori, que tiene su origen en la experiencia. Por naturaleza, el sujeto es portador de lo a priori, ya que incluye los conocimientos.
El objetivismo se basa en que el objeto es como es. Considera que la percepción humana no influye, dice que lo aprendido es independiente del sujeto aprehensor. Sin embargo, el objetivismo relativista dice que toda perspectiva o apariencia posible existe por sí misma y es verdadera, pero no hay una más verdadera o cierta que otra. Realismo. El realismo afirma que los objetos tienen una existencia independiente al observador. Esta combina el objetivismo y el subjetivismo. Se piensa que las cosas percibidas por los sentidos son en rigor lo que parecen ser. El pragmatismo da el significado a las cosas a través de las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo prejuicio. Lo que se considere práctico o no, depende del considerar la relación entre utilidad y practicidad. Criticismo. Sostiene la superioridad de la investigación del conocer sobre la investigación del ser. Su conducta no es dogmática ni escéptica, sino reflexiva y crítica. Como principal representante de esta doctrina está Kant, quien pretende establecer cuáles son los límites y las posibilidades de nuestro conocimiento. Racionalismo. El racionalismo se centra en lo que el hombre piensa, se basa en la razón humana, puesto que niega que los sentidos, la afectividad, los sentimientos y cualquier otro tipo de facultades distintas a la razón puedan suministrar conocimientos científicamente válidos. Empirismo. El empirismo es una doctrina psicológica y epistemológica, procede únicamente de la experiencia interna y externa. Para que el conocimiento sea válido, debe ser probado a través de la experiencia, que de esta forma se convierte en la base de toda clase de saber. Racionalismo. En el subjetivismo se toma como factor primario para toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica y material del sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender hacia una verdad absoluta y universal. Tipos de subjetivismo: el ético y moral, en plano ideal y en el plano real. El relativismo está ligado con el subjetivismo, sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino solo una validez subjetiva y relativa a los diferentes marcos de referencia. Se divide en relativismo específico, de grupo e individual. En el subjetivismo se toma como factor primario. Enfoque biológico. Dice que para comprender el comportamiento del ser humano debemos tener en cuenta los factores biológicos que lo afectan. Charles Darwin afirma en El origen de las especies que cada nueva especie evoluciona con el tiempo en respuesta a las condiciones ambientales, en respuesta a la selección natural. El enfoque biológico de la personalidad se refiere a que ésta se encuentra determinada en parte por combinaciones genéticas. De esta forma, así como toda persona posee rasgos físicos heredados de los padres, también se heredan rasgos de personalidad. Enfoque conductista. El enfoque conductista se centra en decirnos el cómo es que el ser humano moldea sus actitudes con base en su entorno, tiene sus orígenes en el empirismo inglés en el siglo XVII. Esta corriente nos dice que, todas las ideas y conocimientos se obtienen empíricamente, tal como si el hombre fuera una hoja en blanco. El hombre se conduce conforme las exigencias del medio donde vive. Sus exponentes son J. Watson, Iván Pavlov con su condicionamiento clásico y Skinner con el condicionamiento operante. Enfoque conductista. Enfoque psicodinámico. El principal representante de este enfoque es Sigmund Freud, quien aportó con las bases filosóficas para el desarrollo de su teoría denominada psicoanálisis. Freud buscó una explicación a la forma de operar de la mente. Propuso una estructura de la misma dividida en tres partes: el ello, el yo y el superyo. También descubrió que en los sueños y en las equivocaciones al hablar se manifiestan contenidos sexuales. Se sorprendió porque sus pacientes, la mayoría mujeres, comunicaban experiencias y deseos sexuales de su niñez.